Se encuentra con nosotros David Calderón, director de Mexicanos Primero, y también en nuestro estudio en Monterrey está Marco Fernández, investigador de México Evalúa y del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas noches. David, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Marco. Empezamos con lo que Hola, Alejandro, muy buenas sucedió noches. ayer. Hay que analizar un poco la situación. Hoy medidas preventivas, un operativo, el operativo Mochila. En realidad son acciones que comienzan a pasar, pero de reacción, digamos, poca prevención, David. Efectivamente, Alejandro, hay algunos esfuerzos, especialmente el que se inició en la Ciudad de México hace tiempo con el marco de convivencia, y por el otro lado, el esfuerzo que hace, por ejemplo, el gobierno de Guanajuato, sí, que sí tiene un protocolo, un teléfono seguro, etcétera, pero en general la reacción ha sido este cateo de mochilas que es muy inadecuado, es parte de la violencia en el sentido de que saca a la escuela de su normalidad, saca a digamos, el ambiente de respeto y consideración que debemos tener. Se necesita bajarle a la escuela, necesitamos tenerle las garantías de que no se introducen armas, pero todas estas reacciones no están yendo, a mi juicio, al fondo de la cuestión. Bien. Marco, en la tarde me enviabas una serie de reportes, una serie de análisis que se hacen allá en Estados Unidos, porque pues allá sí es frecuente este tipo de acontecimientos y existen planes ya, planes de prevención específica para prevenir que estos acontecimientos ocurran y se presenten, sin embargo siguen pasando allá. ¿Qué hacemos en México ante este panorama? Yo creo que complementando lo que decía David, sin duda alguna llevamos muchos años gastando recursos en los que no queda claro que la prevención sea el objetivo central de la autoridad. Recordemos que desde 2007 la anterior administración estableció este programa de escuelas seguras, a la cual entre 2007 y 2015 se le dieron 1.600 millones de pesos y en donde solamente se destinaron, de acuerdo a una evaluación del Coneval y de la Auditoría Superior de la Federación, pues a la contratación de cámaras, a poner rejas en las escuelas, etcétera, pero realmente no ha habido una estrategia como lo ocurre en Estados Unidos para tratar, uno, de definir correctamente el problema, identificar cuáles son los factores asociados a la probabilidad de aumento de la violencia entre los jóvenes. Allá, por ejemplo, hay una encuesta que se hace cada 2 años entre jóvenes de tercero de secundaria y el equivalente de tercero de media superior, en donde se buscan identificar, por ejemplo, qué tan frecuente aceptan que llevan alguna arma, algún cuchillo, cuándo han sido víctimas de la violencia, cuáles han sido, si han dejado de ir a la escuela por temor a circunstancias de seguridad, etcétera. Y de ahí se han derivado, junto con estudios del ambiente familiar, de antecedentes de familias disfuncionales, si hay uso de drogas, alcohol, etcétera, una serie de políticas públicas que se bajan a la escuela para precisamente identificar factores rojos cuando pueda haber elementos que lleven a violencia y por otro lado acompañan a los docentes para tratar de capacitarlos cuando pueden identificar a algún alumno que puede derivar en un comportamiento violento y establecer medidas para tratarlo. Ese tipo de estrategias lamentablemente ya por muchos años no se ha hecho y yo quisiera pensar que en medio de esta tragedia que significa lo que ha ocurrido acá en Monterrey, que las autoridades educativas de las distintas entidades federativas, al igual que la Secretaría de Educación Pública, que tiene a cargo ahora un nuevo programa que se instituyó a escuelas seguras, sí, que se llama el Programa Nacional de Convivencia Escolar, pues sí, coordinen esfuerzos para que empiecen a hacer este tipo de políticas de prevención. Bien, ahora, ¿qué hacemos para que desde la casa, ¿no?, la educación que damos en la casa y también dentro de las escuelas se incluya pues cierta concientización para que al niño ni siquiera se le ocurra llevar el arma? Porque todo lo que hemos visto, los anuncios de hoy, los operativos de hace ya varios años, es prevenir que el arma entre. ¿Por qué no empezamos a prevenir que siquiera se le ocurra al niño, David? Efectivamente, es todo un tema de control de armas. Por ejemplo, apenas la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayer, coincidentemente, presentó un estudio en donde de los menores que están
en este momento en conflicto con la justicia y están internos por la gravedad de los delitos, 70% dijo tener armas. Entonces, no solo el poder adquisitivo de tu casa, no solo es los antecedentes de tus padres, es decir, en todo este tema debemos evitar la etiquetación, es un continuo en términos de seguridad, de salud mental, de alejar a la escuela de la situación, aceptar que en esta escuela pasa algo malo. En todas las escuelas hay dificultades, la falta de honestidad en reconocer cómo abordamos el caso. Entonces, si quisiera redondear en una recomendación, el de las 3 cuentas, ¿no? Que tú llegaras a una familia y a una escuela en donde te digan siempre, aquí tú cuentas. También aquí tú nos cuentas. Tenemos este diálogo y aquí nos damos cuenta. Entonces, si siguiéramos, digamos, este sencillo protocolo en nuestra vida cotidiana, no todo lo va a resolver la relación, pero es claro que estas medidas aparatosas de, por ejemplo, personal uniformado cateando las mochilas, genera dificultades, riesgos de violación a los derechos humanos. Es un tema de no llegar a este extremo de escondemos las armas, sino, como dices, no tenemos por qué llegar a ellas, y las situaciones de salud mental que, como digo, no tienen que ser extremas, deben abordarse con la capacidad de los maestros, pero también con personal especializado que llega a esto. Un dato impresionante es que solo el 13% de las escuelas públicas mexicanas tienen un acceso más o menos cotidiano a un psicopedagogo. Entonces, el tema de la salud mental no puede estar lejos de la escuela. Bien. Ahora, Marco, te preguntaría cuál es la recomendación que se hace a los padres de familia. Los padres de familia que las últimas horas han pensado qué hacer frente a esta situación, que si bien se ha intentado tratar como un hecho aislado, pues puede volver a ocurrir. Bueno, me parece que aprendiendo de la experiencia comparada, uno de las estrategias clave es una comunicación frecuente con sus hijos, una comunicación adecuada con los maestros para ver si hay una situación atípica de comportamiento. Pero yo creo que en ese sentido, una de las cosas que es fundamental, antes de saltar en conclusiones apresuradas, sí es necesario que en el marco de esta tragedia la autoridad se tome muy en serio la necesidad de hacer un estudio a profundidad para que vaya calibrando las acciones de prevención de la violencia al interior de las escuelas. Insisto, en el pasado hemos destinado muchos recursos en el marco de cosas que son muy visibles, como decía David. Pues sí es muy visible el estar cateando las mochilas, pero ese no es el problema. Insisto que no tenemos una coordinación adecuada entre la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación, entre la Secretaría de Gobernación y la propia Procuraduría para poder, como ocurre en otros lugares, en Estados Unidos hacen esos esfuerzos y a pesar de esos esfuerzos han ocurrido las tragedias que hemos visto, pero sí tienen por lo menos diagnósticos mucho más precisos de lo que está detrás de la violencia observada en las escuelas. Ese tipo de insumos informativos ni siquiera los tenemos, no tenemos buenas estadísticas de este tipo de situaciones, de los distintos factores asociados a esta violencia. Tenemos que tomarnos muy en serio la necesidad de abordar con mucho mayor rigor en las políticas públicas, atender con este tipo de problemas. Bien, Marco, muchísimas gracias. Coincidió que estabas allá, la ciudad de los hechos. Veremos qué pasa en los próximos días y veremos qué hacen las autoridades. Hoy por lo menos un primer llamado del presidente, incluso pues llama a trabajar a 3 secretarías que tú mencionas: Gobernación, Educación y Salud. Gracias a Marco. David, simplemente para cerrar, la que debe tener la Secretaría de Educación creo que es la primera, ¿no? Que tiene que poner el dedo sobre el renglón, sobre este tema, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Efectivamente, y tiene que ver mucho con esta comunicación intensa con directores y maestros, hacerlos protagonistas de la política pública y no sencillamente mandarles las circulares de ahora les toca a ustedes hacer tal cosa. Formar desde el principio. Las escuelas normales deberían ser grandes escuelas de paz. No podemos pretender que nuestras primarias y secundarias lo sean
cuando en escuelas formadoras de docentes también lo son. Y no tiene nada que ver una violencia con la otra, pero sí vemos a maestros, hemos visto a maestros desfilando por las calles y hemos visto acciones violentas de algunos maestros, no todos, pero bueno, son el ejemplo, ¿no? También. Sí, y lograr una pedagogía de la protesta social también, ¿no? Bien. Esto en todos los campos político, social, electoral, tenemos un nivel de agresión ambiente muy fuerte, hay que bajarlo. Ok, el tema está, continuaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, David. Gracias, Alejandro. Gracias por haber estado aquí con nosotros.